Graciela Quattrocchi, Bio-Neuroemoción, es también otra terapeuta, otra amiga que comparte espacio de radio a la noche en Radio Fisher con el programa Nuevo Paradigma, colaboradora también de Revistado, como toda la gente que uno va trayendo acá y que la gente va conociéndolo con otro público, que le agradezco mucho al Canal 14 haber permitido este micro dentro del noticiero, porque hace que ustedes, con lo que saben y lo que pueden aportar, la gente pueda enterarse mucho más, ¿no? Así que gracias por estar acá, Graciela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame, alergias, el tema alergias. Mira, es un tema, la verdad, que desde la Bio-Neuroemoción es uno de los temas que mejor impacto tiene a la hora de buscar el conflicto y desarrollarlo. Yo no me voy a meter mucho con la medicina tradicional, porque como todos saben, yo no soy médica, pero algo uno ha tenido que ir aprendiendo a la hora de cómo tratarlo a través de la Bio-Neuroemoción. Bueno, en realidad es una reacción desproporcionada que tiene el sistema inmunológico ante un alérgeno que lo considera un invasor. Sencillamente es eso, ¿no es cierto? Considera que el trigo, el gluten, lo que sea, le invade, o la leche, y entonces tiene una reacción desproporcionada. Desde el punto de vista de la medicina tradicional, prácticamente no tiene solución, te dan paliativos, te ya sos alérgica a toda la vida. Desde la Bio-Neuroemoción lo que vamos a buscar es lo que se llama el anclaje. El anclaje, también se llama engrama, es lo que queda localizado que relaciona al inconsciente biológico una emoción que normalmente es ira o miedo conectada con ese alérgeno. Por ejemplo, en un momento determinado, que por eso vamos a estudiar lo que es la fase muda de la fase ruidosa. La fase muda es, todo lo graba el inconsciente. Entonces, por ejemplo, todos somos potencialmente alérgicos. Lo único que tenemos que esperar, o no necesariamente tiene que suceder, el estímulo. Es claro, es que todo queda grabado en el inconsciente. Queda grabado conscientemente, no nos acordamos de nada. Pero el inconsciente lo graba todo, colores, olores, emociones, un pajarito que canta, una hoja que se cae, una palabra que uno escucha por ahí, y no nos acordamos. Entonces, la fase muda es, en un momento de tu vida ocurre algo, o sea, por eso preguntamos desde cuándo, ocurre algo que entonces lo considera, el inconsciente biológico lo considera como peligroso, porque está relacionado con esa emoción que tuviste de ira, de miedo, de algo que sucede. Cuando eso queda grabadito, por seguir tu vida, no pasa nada. Pero cuando llega un momento en que se repite una situación real o simbólica, va a relacionar con aquella situación que produjo miedo. Normalmente es miedo. Es que vos siempre aclaraste en radio una cosa que me parece fundamental, ¿no? Si el inconsciente, cuando ve el peligro, no se pregunta si es real o simbólico. No, para nada. Es decir, como decir, bueno, atrás de esa cortina hay un monstruo, bueno, vos ya estás pensando y te hiciste la idea, el inconsciente actúa así, más allá de que haya un monstruo o no. Exactamente, y además, por ejemplo, está muy clarito lo del monstruo, porque un niño le piensa que hay un monstruo detrás de una cortina, y si cuando era chico pensó que el monstruo le daba miedo, probablemente va a llegar un momento que en su vida, cada vez que ve una cortina, pues puede sufrir una alergia. Mira, por ejemplo, a lo mejor en ese momento, mira, un ejemplo, que no era de los que traía, ¿no es cierto? Pero vamos a poner que haya un monstruo, que crea cuando es chico que hay un monstruo, eso es lo que ocasiona miedo. Y ponerle que en ese momento lo está relacionando, está tomando un helado. Bueno, le va a quedar una alergia a la lactosa, o por lo menos una alergia al helado. Por una cuestión de asociación. De asociación. Exacto. Entonces, cada vez que toma un helado, vamos a poner que fuera eso, o que está jugando con un juguete de plástico, y después dice, vos sabés que este nene tiene alergia al plástico o al metal, porque en ese momento, dice, pero no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. En el momento que lo encontramos, la persona toma conciencia y la alergia desaparece. Pero eso es una de las cosas que son más maravillosas detrás
tratar, porque es impresionante. Normalmente el desde cuándo es el que nos indica, porque a ver, hoy no tenías alergia y ya mañana tenías alergia, a ver qué pasó ahí. Y esa sería la fase ruidosa, ¿no? Pero después nos tenemos que ir a ver la fase muda, con qué lo relaciona en aquel momento. O sea, la fase ruidosa, digamos, cada vez que tenés alergia. Yo tenía una amiga que tenía alergia a la manzana, cuando empezamos a mirar por qué era, ella creía que era cuando estaba embarazada de su hija, pero resulta que no. Esa alergia a la manzana estaba relacionado con un momento que pasó muy desagradable de tensión y ella comía todos los mediodías una manzana. Y en ese momento había una manzana, la que ella tenía todos los días, arriba de una mesita. Claro. En ese momento se desencadena una situación muy conflictiva, de mucha angustia y de mucho miedo que ella atraviesa, y a partir de ese momento queda alérgica a la manzana. Claro, quedó clavado ahí en peligro. Exacto. Por eso es tan apasionante ver el tema de la... Después... Eso, discúlpame, ¿no? Y tenés un análisis acá de los distintos tipos de alergia. Sí. Por eso se puede explicar que a veces cuando uno se proyecta una película, ¿no? Hay 10 personas mirando la película. Hay gente que la ve que no le gustó. Hay gente que sale corriendo porque le angustia mucho. Hay gente que la ve y se pone tensa y le da mucho miedo. Las distintas reacciones, ¿no? Que tenemos ante el mismo estímulo, porque la película es la misma para todos. Sí. Sin embargo, todos reaccionamos de forma diferente. Exacto. ¿Se podría explicar desde acá? Bueno, se podría explicar porque todo tiene que ver cómo reaccionamos. Fíjate que también vemos que de acuerdo a cómo las personas manifiestan sus emociones, también tiene que ver después el tipo de alergia, por ejemplo, que puede desarrollar. Vamos a suponer una persona, una chica, vamos a poner que el novio se va a otra ciudad. Hay personas que lo manifiestan diciendo, no quiero ni verlo, no quiero ni ver. A lo mejor le va a dar una alergia a los ojos. Después otras personas manifiestan, no me puedo tragar esta idea, esto que me está contando, yo no me lo puedo tragar, tú puedes tener un problema digestivo. O no quiero ni oír hablar de lo que me está diciendo. Entonces podemos tener un problema auditivo. Claro. O sea que también la manera en que la expresamos. Y luego también tiene que ver dónde está, además de la manera de expresarlo, tenemos que ver si la alergia produce un problema de piel, es que ha habido un problema de contacto, de relación. Si hay un problema de nariz, pues ya lo vamos a relacionar con lo sexual, porque la nariz tiene que ver con un órgano sexual que huele. Si la reacción, vamos a poner, qué sé yo, que es que está difónico, es algo que no ha sabido manifestar. O sea, cada cosa nos va llevando a armar ese escenario con el que después vamos a trabajar para ver dónde está el conflicto. Exactamente. Claro, no podemos, no hay una cosa así enumerada que diga, ahora vamos a hablar de las alergias más típicas, pero en cada caso tenemos que ver la cuestión particular, ¿no es cierto? Pero ya de por sí las alergias nos van llevando, dependiendo de la alergia que, ya nos va llevando por los arquetipos donde nos tenemos que dirigir. Nos quedan 4 minutitos para que vos hagas el análisis. Bueno, vamos a dejar la mascotita acá, ¿no? Sí, ya tenemos la mascotita, micro se llama. Por ejemplo, muy común es tener una alergia a la leche, una alergia a la lactosa. Bueno, la leche, el arquetipo de la leche es la madre. Ahora van a ir pasando también las diapositivas para que la gente quede ahí bien clavado. O sea, siempre vamos a ver que hay un conflicto con la madre. Tenemos que investigarlo, ¿no? Tenemos que ver cuándo para poder después encontrarlo y ver esa fase que hemos dicho muda para ver por qué ocurre ahora la ruidosa. Sí. Pero siempre, si es de la leche, vamos a tener que ir a ver con la madre o con el rol de madre. Ajá. Por ejemplo, un bebé no es el bebé, es la madre la que tiene el conflicto. Otro, la alergia al gluten, también muy típica. No estamos en el celíaco, que sería un paso posterior. Pero hay una alergia al gluten. El gluten está relacionado con el padre. ¿Por qué? Porque pan, el trigo, es el padre el que aporta, el proveedor. Entonces siempre vamos a tener con el gluten un tema con el padre o con el que ejerza de cabeza de clan. A lo mejor puede ser la madre, pero porque el padre no está. ¿Qué dijiste en el celíaco? Sería algo más... Es un paso más avanzado. Ajá, de esta problemática. De lo mismo, está bien. Pero hay personas que no son celíacas, son alérgicas al gluten, que yo médicamente no te sé decir exactamente, pero desde el punto de vista de la vía neuroemoción es lo mismo trabajarla. Hay una alergia que es al padre, no al padre, sino que tenemos que ir a ver qué conflicto, qué desencadena
desencadena el padre o el que ejerce de padre, que siempre en un ambiente familiar, turbio, tenso, que ha propiciado el padre. Después nos vamos a ir a la alergia al sol, que también hay gente que toma sol y empiezan a llenarse de ron. Sí. Bueno, acá también tenemos que ver el padre. Por ejemplo, Dice que el padre está en tu depresión de todo. y la madre y el padre. Sí. Si es hacia arriba, tenemos que hablar de padre. Ajá. Si hacia abajo siempre vamos a hablar de madre. Pero ¿qué pasa? Con el padre, vamos a ver, el inconsciente puede relacionar algo que sucede en un momento que estás tomando el sol, como dijimos antes. Una persona está tomando sol y en ese momento mejor la llaman y le dan una noticia que tiene que ver con algo con su padre. Sí, entonces, ocurre eso. Lo va a relacionar. Después tenemos la alergia al polen. Este es muy interesante porque resulta que el polen se da en primavera y la primavera es la estación que biológicamente está pensada o está propiciada para reproducirse, o sea que tiene que ver con lo sexual. Entonces el polen hay una cuestión sexual, además se da en la nariz, se dan los ojos, que es lo que no quiero ver, y es una separación amorosa. Con el polen vamos a ir a buscar qué pasó con los 16, 17, 18 años y también va a estar relacionado con lo sexual y también con el padre. Ajá. Después tenemos el ruido, perdón, la alergia a los metales. Es el ruido por el barro, está diciendo, claro. Lo ruidoso era. Sí. La alergia a los metales. Ajá. Hay personas que tienen alergia, en la foto Cuando se raya o cuando se raya... No, que le sale alergia al... ponerse, hay gente que no puede ponerse nada más que determinado tipo de oro, 18 quilates, porque hasta el de 24 le da. Sí. Bueno, ahí es un tema transgeneracional. Tenemos que ir a buscar memorias de guerras, de muertes violentas, de muertes oscuras en la familia. Igual se trabaja de la misma manera, desde cuándo, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a ir a lo que son las estructurales. Más que coyunturales, son estructurales. Después también tenemos otra alergia, que yo la verdad que no conocía mucho eso, pero sí hay gente que tiene alergia al agua. Alergia al agua. Estuvo hablando Marta Basteri el otro día de alergia al agua. Del agua, va en sí. Vos le vas a agregar ahora la alergia al agua. Alergia al agua. Mirá. Pero que alergia que se da en la piel, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí también tenemos que ver con la madre o con el rol de madre, o lo que yo creo que es la madre. Entonces, por ejemplo, había un caso en que una chica iba a un colegio de monjas, las monjas son madres, la madre tal, la madre cual, que la trataban a palo, como se hacía en aquella época, y en un momento ella hizo mal unos deberes, lo que sea, le tiró un vaso de agua a la monja, le gritó, la humilló y le tiró un vaso de agua. Entonces ella en ese momento, después le da la alergia al agua porque lo relaciona con eso, y con su madre ausente, que no se había hecho cargo. Ajá. Y por último, tenemos la alergia al pelo de los animales. Esta alergia también tenemos que ver qué tipo de animal se trata. Entonces vamos a ir a buscar temas de lealtad, si la alergia es al perro, si es a caballos, ahí también es sexual, porque el caballo es igual a semental, y si es un gato es independencia. En fin, ya tenemos que ir analizando, porque también están a las plumas, hay gente que tiene alergia a las plumas. Sí. Lo tenemos que ver qué pasó y qué significa una pluma, porque después uno investiga más, ¿no? Lo arquetípico. Esto es algo muy genérico, ¿no? Esto lo planteaste así muy general. Graciela, ¿se podría profundizar después en cada uno en otros micros? Vos vas a estar acá 2 micros por mes. Si se puede tomar alguno de estos, porque quedé pensando en el celíaco. Sí, podemos tomar un caso. Claro, algunos casos clínicos, digamos, que tienen que ver con esto. Mira, lo puedo preparar porque lo tuve, ya son todos casos míos. Para fin de año tuve, antes de Navidad, el caso de un señor de 70 y pico de años que hacía 22 años que era alérgico al gluten y a la lactosa. Y yo dije, madre mía, mamá y papá, a ver qué pasa ahí. Al cabo de 2 días estaba comiendo pan dulce y comiendo queso. Llevaba 22 años. O sea que hoy tengo un caso propio. Graciela, te agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta el próximo micro, en 15 días vas a estar acá de nuevo. Bueno, gracias. Muy bien. Seguimos hasta mañana con más micros aquí en este espacio que nos permite el canal para estar dentro del noticiero en este nuevo paradigma. Gracias.